Excelente, damos la bienvenida a nuestra querida maestra Redhart Chamana Lakota para esta maravillosa ponencia para el día de hoy. Le dejo el hospedaje, mi querida Redhart. Muchas gracias, mi Sharo. Bueno, pues ya se llegó el día de que tenemos este compromiso muy serio con nuestros niños. Es importante recordarles, abriendo esta charla, de que recordemos que los niños no son nuestros amigos. Nuestros niños son nuestros hijos. Entonces, es importante dejar que disfruten ellos su infancia, porque muchas veces los tomamos como si fueran nuestros confidentes. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. Pero bueno, recuerden que quiero que tengan agua lista para que estén hidratados y estemos más abiertos a abrir este tema que es muy delicado, que es de salud mundial ahorita y que quizás a veces no se le toma con la seriedad que se le debe de tomar. Y lamentablemente cada día vemos más niños que están cometiendo suicidios o que están agrediendo a otros niños. Acabo de recibir un mensaje de una pequeñita de 14 años que fue agredida por sus compañeros y le decían, grabando, que le pegaran en la cara. Y lamentablemente esta jovencita falleció. Entonces, tenemos que realmente hacer un alto y tomar la responsabilidad de cómo estamos nosotros manejándonos con nuestros hijos, cómo estamos conduciéndonos con ellos. Porque lamentablemente esa niña que golpeó tan terriblemente a esta jovencita debe de vivir algo similar en su casa. Entonces, para mí son situaciones realmente muy tristes porque hay maneras de evitarlo, pero tenemos que despertar y tomar conciencia realmente de que es un tiempo importante en que nosotros tomemos las riendas de qué es lo que queremos hacer con nuestra juventud. Y si no lo hacemos, pues la vida se va a encargar. Entonces, etimológicamente, depresión significa hundimiento o abatimiento, que se extiende al conjunto de procesos funcionales psíquicos y corporales que integran la vitalidad de los niños. La depresión puede presentarse como un síntoma, como un síndrome inespecífico o como una enfermedad específica. Y aquí voy a tocar la depresión desde varios ámbitos, desde las diferentes partes de la psicología, para que realmente tengamos herramientas de saber qué podemos hacer, cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija, porque definitivamente esa niña que agredió a esa otra niña estaba deprimida, está deprimida. Ahora no sabemos qué va a pasar con esa niña porque, pues, está detenida la niña. Entonces, esa niña fue a desquitar todo ese coraje que trae ahí implotado y que lo explotó con otra persona que nunca le había hecho nada. Entonces, es importante que veamos, hay diversos síntomas que a veces no alcanzamos a ver. Por ejemplo, hay muchos niños que padecen insomnio o hay muchos niños que duermen demasiado. Hay muchos niños que no comen.
hay muchos niños que comen demasiado. Entonces, todos esos son alertas que tenemos y que a veces pasamos desapercibidas. Y lamentablemente estamos educados de una manera arcaica que, no, pues a mí me educaron de esta manera y así voy a educar a mis hijos. No, estos niños son otro totalmente canal, ¿no? Un canal muy diferente a lo que nosotros vivimos. Y si nosotros insistimos, porque yo tengo muchos pacientes que pues tienen esta frase, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces ya eso no es cierto, ya eso no trabaja en este siglo. El golpear a un niño no va a funcionar, al contrario, ¿no? Va a ser a un niño rebelde, agresivo, violento, y que muchas veces no puede desquitar eso en casa, pero va y lo desquita afuera, ¿no? Entonces, tenemos que realmente ocuparnos, porque muchas veces me he encontrado con personas cercanas que decían, oh, yo estoy preocupado. Y una colega psicóloga le dijo, pues mejor es lugar de estar preocupado, ocúpese, ¿no? Y es cierto, nosotros tenemos esa tendencia, no, estoy preocupado, no, hay que ocuparnos, hay que realmente poner este foco rojo de qué estoy haciendo yo. A mí no me importa si la otra persona, o sea, el padre, está siendo cooperativo o no. Yo tengo que poner mi parte. Y al yo poner mi parte, eso va a ser como un efecto dominó que va a caer en toda la familia. Entonces, si yo agredo, obviamente, pues no puedo esperar que me vayan a llevar flores, ¿verdad? Entonces, es importante el que nosotros tomemos conciencia de cómo estoy actuando. Entonces, se han formulado diversas teorías acerca de la depresión, como son basadas en diferentes situaciones conductuales o cognitivas. Pero hay 4 tipos de síndromes depresivos y cada uno tendría un origen diferente. El de las depresiones endógenas, que estribaría predominantemente en factores que son hereditarios. Y en un momento voy a pasar a por qué hablamos de hereditarios. Porque sea también, ya hablado científicamente, de que no heredamos, por ejemplo, que si el papá tuvo diabetes, el hijo o hija va a tener diabetes. Ya se comprobó científicamente que no es así, sino que es la epigenética. ¿Qué es esto? Pues qué entorno van teniendo las personas. Pero claro que si se siguen patrones de conducta iguales, claro que va a haber diabetes en toda la familia. Patrones de conducta, patrones de alimentación. Entonces, todos esos factores van a cooperar para que esta persona pues tenga esta situación de problema de diabetes. Pero entonces, ¿cómo podemos saber que en cuál estoy? Porque normalmente los papás son muy afectos a que, pues, voy a llevarlo con el doctor. Y si el doctor ve que al niño le duele el estómago, pues, ¿qué va a hacer? Le va a mandar algo para el estómago. Pero no es así. Es algo emocional. Y que si un niño tiene dolores de cabeza, ¿por qué? Porque el niño está deprimido. Entonces, lamentablemente, estamos pensando a veces que las personas de bata blanca van a resolver todo, ¿no? Pero tenemos nosotros que tomar la responsabilidad, qué le está pasando a mi hijo, cómo está en la escuela, acercarnos a los profesores, aunque a veces decimos, no tengo tiempo, ¿no? Las personas están en este siglo XXI trabajando, pero siempre debemos de darnos un tiempo. Ahora es fácil comunicarse por teléfono, comunicarse
por correo electrónico. Y es importante, ¿no? El estar alerta de todo esto. Porque desgraciadamente cuando son de tipo endógeno, que son depresiones sintomáticas, pueden ser afectados también y darles drogas, ¿no? Darles medicamentos. Pero también les quiero decir que esto tiene mucho que ver con el tracto intestinal. Si hay un niño que tiene Candida albicans, por ejemplo, el niño va a estar deprimido. Al niño le va a dar diabetes. Y son cosas que dice uno, ¿cómo un niño con diabetes? Ahora ya eso es más común, lamentablemente. Entonces, ahorita precisamente me avisaron hace un par de días de una jovencita más o menos de 16 años que ya tiene diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque la niña está deprimida. Pero ¿qué pasa? Que ahí hay un antecedente de una familia disfuncional, ¿no? Los papás siempre discutiendo, los papás siempre estando en esta guerra de poderes y lamentablemente toman a los hijos como referees, ¿no? De que un niño protege a la mamá, el otro protege al papá. Entonces, aquí no es hacer bandos de que tú quieres más a tu papá o quieres más a tu mamá. Eso no debemos de hacerlo. Porque las teorías cognitivas se centran en la forma en la que la persona depresiva procesa la información. Entonces, el enfoque, por ejemplo, de un científico Beck se basa en la estructura cognitiva del individuo, entendida como una síntesis de estímulos internos y externos que influyen en estados afectivos de las personas y en sus pautas, ¿no? De diferentes perspectivas y de conducta, de forma en que ciertas alteraciones generan trastornos de depresión o ansiedad. Por ejemplo, la gente acostumbra mucho usar los antibióticos y puede ser muy benéfico para solucionar una situación de una infección, del tracto respiratorio, del tracto intestinal, pero por otro lado puede perjudicar ciertas áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque pues todo va a pasar primero que todo por el hígado. El hígado es la matriz, el hígado es el que va a recibir qué es lo que está entrando en ese cuerpo, en esa computadora, en ese metabolismo, ¿no? Entonces él pasa lista a ver, ¿qué me estás mandando? Coraje, rabia, ira, antibióticos. Entonces el hígado empieza a veces a detener eso que le están mandando malo. Entonces empieza a detener, aparte de sus 700 funciones, ¿no? Que tiene diariamente. Y entonces le empiezan a meter veneno de estas cosas de la comida rápida, por ejemplo, que eso ya está comprobado científicamente que causa un hígado graso y lo puede causar en un niño, no nada más en un adulto. Entonces, el hígado llega un momento en que se satura, ¿no? Se llena ahora sí que se llena el hígado de piedritas, como dicen, y empieza a expedir parte de ese veneno que entró. Y dice, no, pues tú, vesícula biliar, ayúdame, tú, páncreas, ayúdame, ¿no? Porque ya estoy agobiado. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí se llena la vesícula de piedritas y que van al médico, no, pues tengo este problema, operación. No. Nosotros venimos con todos estos órganos porque somos una perfecta creación, una divina creación, y somos una computadora magnífica. Somos la ciencia caminando. Pero si yo a una computadora le saco una tecla, pues ya no va a funcionar bien la computadora.
No, pero le va a decir el médico, no le va a pasar nada. Claro que sí le va a pasar. Y además de todo, pueden volver a salir piedras, quieran que sepan. Yo conozco 2 personas que aún habiéndoles extraído y extirpado la vesícula, volvieron a salirles piedras, porque ese ducto se queda ahí, pues es como fantasma, ¿no? Entonces vuelven a salir las piedras y tienen que volver a operar. Entonces, ¿cuál sería el remedio ahí? Pues ver que estoy ingiriendo mental, emocional y físicamente para que mi cuerpo vuelva a elaborar esas piedras. Pero entonces, no nada más eso, entonces le estirpan la vesícula y entonces el hígado necesitaba su ayudante, ¿no? La vesícula ahí, pues, y le quitan su mayor ayudante, entonces, pues, ¿qué pasa? Crece. Y entonces, como ya no tiene ayudante, le dice al páncreas, páncreas, ahí te voy, porque necesito auxilio, ¿no? Entonces, ahora ustedes pueden ver mucha gente a la cual le da pancreatitis y me ha tocado saber de jóvenes. Entonces, en la psicología de la personalidad debe ser considerada algo más que una colección de diferencias individuales. Somos un todo, somos un todo. Y lamentablemente, en la medicina actual, pues se maneja, ¿no? Vete al gastroenterólogo, vete al cardiólogo, vete al de la cuestión renal, al doctor de las vías urinarias, al nefrólogo. Y nosotros somos un todo, por eso se dice holísticos. Cuando decimos holísticos es como ver la unidad. Y esa unidad es la que somos y bendito Dios es lo que vemos en esta escuela, de que somos una unidad y que estamos conectados de cerebro, corazón e hígado principalmente. Pero claro que todos los órganos están envueltos. Y depende de qué cuestión emocional manejamos, ¿no? Si una persona maneja muchos miedos, por ejemplo, pues obviamente va a tener un problema con riñones. Y de ahí, consecuentemente, con pulmones, porque tanto los pulmones como los riñones, pues son hermanos ahí y se compaginan en trabajar juntos. Entonces, el trastorno de depresión es esta parte que realmente, como les digo, pueden agruparse en diferentes dimensiones o bien distribuirse por todos los diferentes órganos. El humor depresivo consiste en el plano psíquico en disminución del apego a la vida, subestimación propia e imposibilidad de experimentar alegría o placer. Justamente estaba yo pensando en un muchacho que conozco, que tiene ya 40 y algo de años, sus papás súper ricos, su mamá directora de una empresa muy importante en Chicago, y este muchacho siempre ha tenido problemas severos de depresión. Entonces, yo lo he tratado en diferentes ocasiones, porque casi dice que soy su tía, me dice tía. Entonces, él vive en Nuevo México, pero ahí es donde voy a ir más adelante. Pero él siempre reporta problemas gastrointestinales, algo que en su flora no está funcionando bien. Y tiene la oportunidad, sabe varios idiomas, es posible que se vaya a vivir a Italia y regresa y no está se va a Italia y no está contento, regresa y no está contento, y él ha tenido ya intenciones suicidas. Entonces, a mí me gusta siempre explorar, investigar, porque me gusta tener herramientas diversas, porque cada uno somos diferentes, así como sus huellas digitales son únicas, así somos únicos y cada persona, cada ser es diferente. Por eso,
cuando les dan alguna pastilla para el dolor, pues no a todas las personas le va a caer bien esa pastilla, no digo nombres, ¿no? Entonces tenemos que explorar qué está pasando, por qué estoy deprimido, porque tengo problemas intestinales. Y entonces eso lo voy a abordar más tarde. Pero la acción terapéutica tiene como finalidad principalmente el restablecer ese estado de eutimia del paciente y consiste en un conjunto de actividades dirigidas a contrarrestar la escasa actividad del paciente, y eso es algo muy cierto. Mi abuelo decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y eso es muy cierto. Lamentablemente los niños de hoy están desocupados y están ocupados en el teléfono. Pero yo quiero que sepan que el teléfono es como un arma mortal, ¿no? Porque estamos haciendo que la gente, por ejemplo, tenga muchos problemas de posturales, y al poner la cabeza, colapsar la cabeza hacia abajo, ya está haciendo como desconectarse, es como quitarle el corcho a un vino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas vértebras cervicales, pues, están conectadas con la columna vertebral. Entonces, ahí es como realmente perder a la persona, ¿no? Como que se desconectó literalmente. Y es cierto, porque están en otro mundo. Ustedes les pueden hablar a sus niños y los niños ya ahora, ¿cuántas mamás no han sido agredidas porque los niños se les quita el celular? O yo he sabido de niños que les quitaban el tablero de la computadora, iban y compraban otro, ¿no? Entonces, es un problema muy serio, pero aquí lo importante es que ustedes tengan ocupados a sus hijos, que no sea una guerra de poderes, ¿no? De que yo soy tu papá o yo soy tu mamá y te tengo que mandar. No, tenemos que ser muy inteligentes, porque ellos son más inteligentes que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser muy astutos, negociar, saber negociar, ¿no? Tu hijo quieres tener un teléfono muy avanzado, bueno, tienes que ir a tomar clases a algún lugar, tienes que hacer determinadas actividades, o tienes que en un momento dado ganarte el dinero. Yo recuerdo, yo tenía más o menos unos 6, 7 años y a mí me gustaba regalar, desde entonces me gustaba regalar. Entonces yo empecé a ganarme mi dinero, me ponía a rentar unos cuentos. Después, más grande, adolescente, mi mamá me dice, oh, ¿a ti te gusta mucho la ropa? Ah, pues me puse a vender ropa. Pero uno tiene que alimentarles eso a ellos, ¿no? Uno tiene que darles palabras positivas, porque generalmente ya los papás lo único que hacen es reclamarles a los hijos, ¿no? No, tú eres un tal por cual y entonces es como meterle dardos, ¿no? En el cuerpo a ese niño, ¿no? Eso es lo peor que puede uno hacer. Y que lamentablemente pensamos que es para bien, ¿no? Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos que tratar de negociar con ellos. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo tú me ves como mamá? ¿Cómo tú me ves como papá? Es importante tener ese diálogo con ellos para que sepamos cómo nos están viendo, porque los niños hacen sus propias películas. Y eso me ha tocado verlo durante todos estos años en mi consultorio, ¿no? De que los niños hacen una película así de terror y los papás creen que están haciendo todo bien. Entonces son diferentes puntos en un mismo epicentro, ¿no? Entonces aquí es donde yo les invito a, ver qué estoy haciendo, ¿no? Incrementar esa sensación de comunicación con los hijos. Entonces, porque ahora sí que ya toda esa psicología de antes ya quedó
ya quedó atrás. Ya ahora estamos en un mundo nuevo en donde podemos hacer que los niños practiquen deportes, practiquen yoga, ponerse a meditar. Tengo muchas personas que ya a sus niños pequeños los ponen a meditar. Entonces, la psicología del desarrollo ha utilizado a veces la teoría del caos como referencia y explicar las transiciones rápidas, ¿no? Entonces, es difícil a veces conseguir colaboración, por ejemplo, de los docentes, porque también los maestros están muy atrasados. Y en algún momento comenté de un niño que está en Irlanda, que los profesores les estaban haciendo bullying a este niño. Y esto fue hace unos meses. Entonces, estamos realmente en la época de las cavernas. Y lamentablemente la gente cada día está más enojada. Y si no hacemos nosotros los papás, no tomamos medidas, va a haber más suicidios, ¿no? Entonces tenemos que parar eso, porque hay una cantidad de suicidios espantosa. Y realmente es muy triste ver, y tenemos, por ejemplo, la alteración cognitiva, la alteración emocional, la sensación de control, las experiencias que pueden ser placenteras, pero a fin de cuentas, en el fondo hay una depresión. Entonces, es realmente, de verdad, de ser objetivos y elaborar un modelo formal, obtener predicciones del modelo de cómo está la trayectoria de estos niños, ver cómo nacieron, cómo están también sus niveles de minerales, porque lamentablemente los niños de hoy comen terriblemente mal. Entonces, están muy necesitados de diferentes minerales. Si los adultos, ¿por qué? Porque ya la madre tierra está muy desmineralizada y los niños no comen de manera adecuada. Entonces, como prevención, yo les sugiero darles, por ejemplo, omega 3, 6 y 9 a los niños, el ver cómo está su torrente sanguíneo, cómo está su glicemia. Vamos a ver cómo están alimentándose, qué tanta agua están tomando, porque desgraciadamente los niños no toman agua, ya no comen por estar en el teléfono, ¿no? Entonces es donde nosotros tenemos que hacer, y hay ahora sí que diferentes tipos de depresión, y si nosotros no sabemos captarlos, menos un doctor en el que se van a sentar ustedes 10 minutos o 15 minutos, y el doctor no puede dar realmente un diagnóstico debido, ¿no? Y tienen que hacer estudios más profundos y lamentablemente pues todo eso muchas veces no está al alcance del bolsillo de todos, ¿no? Es importante que tomemos todo esto en cuenta porque lamentablemente pues la cuestión médica está pues muy alta. Entonces hay que manejarnos con soltura con nuestros hijos. Por eso es importante estar comunicados con ellos, pero sin agredirlos, sin pelearnos con ellos, porque lamentablemente ahora ya queremos tratarlos como si fueran adultos, ¿no? Ya queremos creer que los niños cuando tienen 12, 13 años, claro, su actitud es ya como de un adolescente o de un semiadulto, pero son niños, ¿no? Y claro, el cerebro de estos niños actualmente está mucho más desarrollado que el de generaciones anteriores. Entonces, esto les hace a ellos un desajuste a nivel emocional porque las generaciones están muy atrasadas. Entonces, aun cuando los niños son jovencitos, sí es importante, si pueden hacer que consigan un trabajo, traten de hacerlo.
algo que no importa que sea algo simbólico, con tal de que estén ocupados, porque desgraciadamente siempre habrá gente que quiera pues sacarlos de esa parte de estar en su familia, ¿no? Y por eso las pandillas tienen suerte. Porque ¿qué hacen las personas de las pandillas? Les hacen sentir como si fueran familia. Ellos se sienten como en un nido y dicen, no, esta es mi familia. Y pueden ustedes escuchar mucho las voces de esos niños que dicen, es mi familia. Y no, todo eso es momentáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señora me dice, a mí me cuesta mucho trabajo explicar a mi nieto que cuando pasa 12 horas sentados delante de un acuario estoy trabajando, ¿no? Sin embargo, el nieto de un labrador peruano lo sabe de inmediato cuando ve al abuelo que está trabajando en el campo, ¿no? Entonces, aquí hay toda esta parte que es totalmente diferente. Alguien me envió el video de una abuela de una granja de aquí de Estados Unidos, en donde llega la nieta a visitarla, una jovencita de unos 16 años, ¿verdad? Y la niña llega tapándose la nariz porque huele a excremento de vaca y porque hay que pararse temprano. Entonces, eso es lo que estamos viviendo todos ahorita, ¿no? Los niños están en otra burbuja que lamentablemente no es saludable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unos niños de cristal, unos niños que aparte de todo ya no tienen respeto por nada ni por nadie, ¿no? Ellos viven emocionalmente conectados con la cuestión de el teléfono, la computadora, los juegos. Y lamentablemente ahí en los juegos ahora ya esos juegos que se pueden hacer de manera remota, que a veces se conectan con gentes que ni sabemos si es esa persona la que se está presentando, ¿no? Entonces, es muy fundamental que los padres tomemos nuestro cargo, ¿no? De ser papás. No somos amigos, no es mi cuate o mi cuata, ¿no? Entonces, aquí es importante que veamos también una historia que muchas veces no se ha abierto, ¿no? Muchas personas en la antigüedad tuvieron que llevar a cabo abortos, por ejemplo. Entonces, cuando estos niños de hoy sienten ese tipo de síntomas de depresión, de decaimiento, de no fortaleza, ahí hay una situación de un ancestro queriendo manifestarse. ¿Por qué? Porque ahí hubo situaciones de pérdidas. Entonces, esto ya es desde el lado sistémico, psicológico sistémico. Entonces, hay que ver si las abuelas tuvieron, por ejemplo, pérdidas de bebé o se hicieron abortos, y eso puede provocar depresión, porque ese feto que no sobrevivió está pidiendo ser visto a través de ese nieto. Entonces, aquí, como les dije, yo les quiero plantear los diferentes puntos de vista psicológicos para que ustedes observen, ¿no? Por ejemplo, ahorita los jóvenes están cometiendo muchos suicidios, lamentablemente. Entonces, es muy importante ver cuál es la incidencia, por qué está deprimido este joven, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en muchas de las reservaciones de los nativos, están los niños, muchos niños suicidándose. Y hay muchas maneras de suicidio, ¿no? Ya sea por ingestión de
drogas, por un accidente. Hay muchas formas de suicidio porque a veces también estos accidentes pueden ser inconscientemente provocados, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un momento en que tenemos que tomar las riendas de nuestros hijos y realmente ocuparnos de qué quiero hacer, ¿no? Hasta reunir jóvenes y no sé, ponerlos a tocar música, ponerlos a hacer diferentes meditaciones, hacer yoga. En su cuadra no necesitan ustedes ser terapeutas ni nada. Simplemente oír a estos jóvenes que están tan necesitados de afecto. Y más si los niños nacieron por cesárea, ni se los cuento. Si los niños fueron nacidos por cesárea, definitivamente van a tener problemas de saber qué camino tomar. Entonces, a veces puede haber, vamos a tratar de ver en los jóvenes, porque yo tengo muchos jóvenes a veces que se cortan y realmente hay ahí algún problema en alguno de esos cables del cerebro, en esos lugares recónditos del cerebro, que puede haber algo que está provocando esa depresión. También los alimentos, por ejemplo, los niños que comen demasiada harina, es malísimo. Y si no me crean, ustedes trátenlo. Los niños ahora todo mundo come pizza, por ejemplo. Entonces, el comer pizza, que es algo tan común, pues tiene una cantidad de harina galopante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso se deprime por la harina. Entonces, viene ahí esa depresión, el dolor de estómago, y ese dolor de estómago está diciendo foco rojo, ¿no? Depresión, depresión. Y luego le ponen la salsa de tomate, el ketchup. No, pues, ¿qué les cuento? Pura azúcar. Y entonces el niño sale todo ese enojo, toda esa rabia, y le quitan el teléfono, pues peor, ¿no? Se convierte en King Kong ese niño. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que ver qué estoy dándole de comer a mi hijo, ¿no? ¿Qué alimentación le estoy proporcionando? ¿Estoy dándole vegetales? Ay, que no le gustan los vegetales. Bueno, se los voy a disfrazar. Voy a ver cómo puedo disfrazarlos y le voy a dar las verduras escondidas, ¿no? Para que de alguna manera pueda consumir esos vegetales, que es tan importante porque pues eso tiene oxígeno que va a llegar al cerebro. Entonces, aquí es muy importante esta parte de ver los cuadros de depresión, porque como les digo, el enojo puede ser también una muestra de depresión. O sea, en el momento nosotros lo vemos muy confrontante si un niño se enfurece, pero atrás de eso hay depresión. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Y también, por ejemplo, hay niños actualmente que están con mucho trastorno bipolar, como son tipo de manías, que es a veces de intensidad muy leve, más bien con euforia o hipomanías que alternan con periodos de depresión. Y la otra depresión es la ciclotimia, que consiste en fases que se alternan como la hipomanía y depresión leve con un carácter estacional. Se le considera también como una depresión psicótica y en su origen tiene un mayor peso la historia familiar, que ya es frecuente la aparición de casos desde varias décadas atrás. Y estos casos pues tienen un pronóstico pues más reservado, ¿no? Entonces,
si el criterio de la visión es del tipo desencadenante, las depresiones pueden ser exógenas o endógenas. En el caso de las endógenas, el desencadenante es desconocido y el episodio depresivo comienza de manera inexplicable, que es como les digo, esto es lo que es a nivel médico. Pero si lo vemos a nivel sistémico, pues obviamente hay situaciones de ancestros. Por eso en nuestra escuela se ofrecen estas constelaciones familiares que realmente yo las recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque es una manera de ahorrarnos meses de terapia, porque ahora ya nadie quiere ir al psicólogo. O sea, todo el mundo piensa que el psicólogo es así como que malo ir al psicólogo, ¿no? No, al contrario, es de gran ayuda para podernos realmente alertar y ser humildes, ¿no? De que sí, tengo un trastorno de depresión o tengo un trastorno alimentario. Entonces, ir a buscar la raíz, porque lamentablemente los señores de bata blanca, pues fácilmente nada más dan cosas para el dolor o para quietarse, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es como el pasto, ¿no? De que si el pasto está mal en un área y se va y se corta, eso no va a remediar la situación. Hay que ir al fondo, hay que sacar la tierra y ver la raíz de la situación, pero tener realmente el deseo de mejorarse, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el unipolar, el bipolar, cuando ya hay una severidad es una depresión mayor o un trastorno distímico, y cuando ya es más grande, que es desencadenante, viene algo exógeno, endógeno, y luego vienen cuestiones agudas o cuestiones crónicas. Entonces, las edades varían. Puede ser cuando es un bebé o cuando puede estar en preescolar o escolar o como adolescente. Entonces, a veces esta dificultad puede estar enmascarada porque tiene mucho que ver, créanmelo, la flora intestinal. La flora intestinal es aquí el punto P'. Por eso, cuando yo tengo pacientes, lo primero que hago es como cuando llega uno a una casa nueva, ¿no? A desintoxicarse. Porque los parásitos tienen aquí una gran intervención. Los niños y todos, o sea, aquí en Estados Unidos, el 87% de la población tiene parásitos. Y uno va con una persona de bata blanca y dice, eso no existe. Y por supuesto que todas esas colonias que tenemos ahí adentro, a veces se casan una con otra y hacen unos disturbios, pero fenomenales en nuestro sistema y en los diferentes sistemas. A veces en el sistema gastrointestinal, a veces en el sistema hepático, a veces en el sistema renal. Tengo una persona que vive en Florida y su esposo tiene un cáncer en el cerebro que dice que creo que hay 2 en el mundo. Entonces, imagínense, pero eso son parásitos, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues una desintoxicación, pero de verdad profunda. Porque la gente a veces, ayer una paciente me llamó y me dice, es que mi mamá me trajo unas pastillas para desintoxicar que son de 3 días. No, esto no es de 3 días. Esas larvas se quedan ahí, pegadas en el intestino, con huevos. Y esos huevos tardan 3 meses en crecer, ¿no? Entonces, aunque les demos así una medio matada a esos bichos, a esos parásitos, los otros se van a quedar ahí y los huevos ya están ahí impregnados y son los que van a volver a tomar fuerza dentro de los sistemas, ¿no? Entonces, cuando hay esta depresión, el desencadenante clásico y el más estudiado
es la separación de la madre, ¿no? De la primera infancia, ¿no? A veces, por ejemplo, muchos niños, sé de muchos niños que sus papás han muerto por diversas circunstancias, por accidentes o porque la mamá muere en el parto, por ejemplo. Entonces, aquí es muy importante. Yo, cuando llegan a mi consultorio, así tengan 70 años, a ver, señor, dígame cómo nació. Su mamá lo amamantó, ¿y eso para qué? Eso es una de las cosas fundamentales de nuestra historia. Pero lamentablemente ya no queremos tocar esos temas o nada más lo vamos a ver así por encimita, ¿no? Entonces yo no, yo me tomo un tiempo de ver la historia de la persona, qué pasó con quién estaba en el parto, no estaba el papá, y todo eso va a influir sensitivamente en la vida de esa persona. Niño, bebé, adulto, adulto mayor, eso va a tener repercusión. Entonces, son diferentes temperamentos y la peor de todo es que muchas veces las mamás son muy afectas a levantar la voz, ¿no? Entonces ahí es las mamás como ponerse un espejo y decir, ¿cómo estoy yo comunicándome? ¿No? Porque si yo le hablo a gritos a mi hijo y le digo, no grites, y yo le estoy gritando, pues es contradictorio, ¿no? Entonces, ahí ver desde mí, qué estoy comunicando, cómo me estoy dirigiendo. Y si hay alguna situación de que a veces los papás cometemos errores, pedirle una disculpa al hijo. Y eso no va a quitarles nada como papás y al contrario, va a mostrar que tienen ustedes humildad y de reconocer que ustedes han cometido una falta con esos niños. Y ese va a ser el ejemplo que les van a enseñar a sus hijos. Porque la emocionalidad negativa también aparece correlacionada con la depresión. Entonces, hay niños entre 11 y 16 años que muestran que entre todas las características temperamentales, la que correlaciona positivamente y fuertemente con la depresión es la cuestión emocional, ¿no? Que es cuando están cambiando ellos su sistema hormonal. Cuando los niños están, por eso llega un momento en que ya los niños a los 15 años no quieren saber nada de mamá, porque están tratando de tener su propia personalidad, su propia identidad. Pero ahí uno de papá tiene que ser muy cauto de saber cómo me voy a dirigir sin forzar. Hay niños que, por ejemplo, a esa edad a veces el papá los llevaba a la escuela y le daban un beso y ya no quieren que el papá les dé el beso cuando llegan a la escuela porque quieren sentirse así como que machitos individuales, ¿no? Entonces, es importante que esta parte interactiva del temperamento es regular la emoción y la socialización de estos niños, ¿no? Es importante el ver cómo estoy relacionándome con mi hijo, porque eso también nos remonta a nosotros. A veces, cuando nosotros teníamos la edad que tienen ahora nuestros hijos, y, ay, mis papás me hablaban así, o mis papás me hablaban así. Y ahorita me tengo que acordar de una película que siempre les recomiendo de Michael Keaton, que ojalá que la vean, por favor. Voy a buscarla. ¿Cómo se llama? Algo de mi vida. Pero es ahí muy patente de cómo él, Michael Keaton, llega a hacerse su propia película, ¿no? De que su papá no lo quería. Entonces, él definitivamente llega un momento en que se va, él vivía en un pequeño pueblo y él se va muy herido, ¿no? Porque el papá, según él, no lo quería. Entonces,
Él le dice en la niñez a sus compañeros que le iban a festejar sus papás su cumpleaños y que le iban a llevar un gran circo a su casa, que iba a ser una fiesta particular. Entonces, crece este muchacho, se hace un director de cine, pero él sigue, ¿no? Con esa película de mi papá, el abandonador, el que estuvo ausente, ¿no? Entonces, este señor va a casarse. Se casa, pero en lo que se casa, él se enferma. Entonces, alguien le dice que vaya a ver un médico oriental, un médico chino. Y entonces el médico le dijo que él tenía que hacer muchos cambios en sus emociones. Y este señor se salió súper enojado, ¿no? De que dijo que este señor no sabe nada, ¿no? Entonces va a otro médico y le dicen pues que tiene una enfermedad terminal. Y entonces él empieza a grabar videos a su hijo, a su bebé, para que cuando pues él naciera, que ya no iba a estar él supiera, ¿no? De que quería estar presente. Entonces, cuando ya está muy malito él en su casa, finalmente llega su familia, porque fue como se pudo comunicar la esposa con la familia. Y entonces le llevan un circo a su casa. Y lo que sucede es que el papá era un hombre trabajador, era un hombre que vivía solamente para trabajar. Pero en ese entonces se acostumbraba mucho que el padre siempre era esa parte de padre ausente, trabajador, y que era un señor que llegaba en la tarde a su casa, pues, a descansar, porque pues al día siguiente iba a tener que ir nuevamente a laborar. Pero el niño se hizo esa película y eso es muy común que suceda lamentablemente entre los seres humanos, ¿no? Y por eso la importancia de la comunicación. Y voy a buscar ahorita el nombre de esa película porque me tengo que acordar cómo se llama, porque me gustaría mucho que la vieran, porque fíjense cómo se repite ese patrón. O sea, el niño se sintió abandonado y por lo tanto también abandonó a su bebé. Entonces, si nosotros no rompemos todos esos patrones, nos llevamos todo eso por generaciones. Y repito, vuelvo y repito, por eso amo las constelaciones, porque esto nos lleva a realmente en corto tiempo, y a lo mejor es doloroso, es como abrir una herida, ¿no? Así ha pasado con personas con las que les hago sus constelaciones. Es como abrir la herida, pero es para sanarla, ¿no? Es como cuando uno tiene una herida real y uno le tiene que quitar la pus ahí porque se está infectando y se está pudriendo, ¿no? Entonces, el quitarle toda la pus a eso y abrirla, pues va a doler, claro que va a doler, pero a fin de cuentas va a sanar y va a cicatrizar de mejor manera, con más conciencia. Y creo que ahorita ya estamos más despiertos, ¿no? Que sea como un escaloncito, ¿no? Ya como que vamos por el primer escalón, aunque sea. Y ya podemos tener más conciencia de no afectar a nuestros hijos, porque, por ejemplo, yo de niña tuve mucho insomnio y yo no sabía ni por qué, ¿no? Y mi mamá tampoco, ¿no? Ni idea de por qué tenía yo insomnio. Y ahora pues vengo a descubrir de que era depresión, ¿no? Lo que yo tenía. Y lamentablemente, pues no se tenía el acceso que se tiene ahora con todas estas redes sociales, ¿no? Entonces, las depresiones reactivas son las que correlacionan más potentemente con afectividad negativa previa. Y la baja emocionalidad negativa representa un factor protector frente a la aparición de una depresión.
La emocionalidad negativa asociada a la baja extroversión correlaciona con niveles altos de depresión, lo que se ha relacionado a la incapacidad de estos sujetos de responder al esfuerzo. Entonces, aquí puedes sostener que el temperamento inhibido, la timidez y la ausencia de sentimientos positivos son los elementos temperamentales más frecuentemente correlacionados con la aparición de la depresión en los niños y en los adolescentes. Entonces, por ejemplo, hay una psicóloga alemana en la que ha mantenido la existencia de una relación en aspectos temperamentales y personales, es la aparición de perturbaciones psicológicas. El ejemplo más visible es, pues, como estos factores de neuroticismo e introversión como la base explicativa de los distintos trastornos. Y además con una base somática que es la que realmente mantiene esta parte de la depresión. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tomemos en consideración qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y me gustaría que me fueran poniendo en el chat, porque pronto vamos a terminar esto, pero sí es muy importante estos factores de tener minerales. Esto que antes nos daban de la cuestión de la emulsión de Scott, que todo mundo peleaba por no tomarla. ¡Qué maravilla! Y qué acertados nuestros padres, qué sabios, no cabe duda que eran sabios, porque es tan importante eso para la cuestión neuronal y que nosotros no lo valoramos, ¿no? Claro, cuando tenemos herida, esto se abre y se cierra, pero aún así no es así como express, ¿no? No funciona express para todos. Para muchas personas sí funciona el trabajar las constelaciones de manera inmediata, pero no para todos. Repito, cada quien es diferente y es diferente su proceso y lo podemos de alguna manera entender, porque hay ocasiones en que hay heridas muy profundas y ahorita es donde quiero entrar a esta parte sistémica, ¿no? En donde realmente tomemos conciencia, ¿no? De cómo podemos nosotros trabajar desde la parte sistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un niño está muy agresivo, muy irritable, ganas de llorar, y la pérdida de energía o deprimido, que hay niños que me toca ver que a veces están totalmente ausentes, ¿no? Deprimidos, durmiendo mucho, pero ahí es donde los papás tienen que insistir en hidratar correctamente a esos niños y ver qué está pasando, ¿no? Porque están preocupados constantemente, tienen estas ideas suicidas. Entonces, ahí tiene que ver que hubo abortos en las familias y que esos abortos no se trabajaron. Entonces están tratando de hacerse presentes para que de alguna manera se les tome en cuenta en ese arma, ¿no? Y se hacen presentes a través de esos nietos, ¿verdad? Porque el cerebro es un mensajero, que son los neurotransmisores, y que envían señales a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, también se sirven de diferentes partes que se comunican. Por ejemplo, a veces los niños tienen problemas escolares, la depresión en los padres, y claro, también en bioneuroemoción, también se ve que todo lo que le pase a un niño es referente a mamá, ¿no? Hasta los 21 años. Todo lo que le suceda a ese niño está correlacionado con mamá. Entonces, ahí es importante que nosotros tomemos todos esos conceptos en cuenta, porque hay veces que pueden tener un episodio de depresión y también tiene que ver aquí la cuestión de la numerología,
A veces podemos pensar, ser un poco escépticos en ese sentido, pero tenemos ciclos en donde nuestra alma tiene que avanzar. Entonces, a veces somos un poco escépticos de, ay, ¿qué tienen que ver los números? Nosotros somos matemática. Dios es matemática. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de todo esto, que bendita escuela, les repito, que nos da todas estas herramientas para ver de qué manera podemos tener una solución, ¿no? Por ejemplo, los niños que se enferman muy seguido de la garganta, pues es algo que no pueden expresar, ¿no? Si se enferman del estómago, pues hay emociones ahí que están contenidas, la luna, ¿no? El estómago es la luna en la carta astral, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? La madre, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a explorar y tiene uno que buscar técnicas de autoayuda, terapias psicológicas, todo lo que sea para que podamos de alguna manera, pues, ayudar a nuestros hijos. Pero uno de los principales es, por ejemplo, actividad física. Oye, hijo, ¿me acompañas a caminar? No le van a decir, hijo, te voy a llevar a caminar. No. Oye, hijo, hija, ¿me puedes acompañar a caminar? Es diferente. Entonces tenemos que tener mucha táctica de cómo nos manejemos, ¿no? Entonces, porque hay niños que no van a querer ir al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un listado de actividades que le propones hacer cada día con la ayuda de alguien más si es necesario, ¿no? A ver que la señora quiere que vayamos a caminar la vecina. ¿Por qué no vamos? ¿Me acompañas, por favor? ¿Me puedes acompañar? Entonces, eso ya es el sentir que el niño se va a sentir que puede ayudar en algo, ¿no? Entonces, hay que planificar hacer una actividad física cada día, ¿no? El ir a caminar, el ir a nadar, ¿no? Y conocer a sus hijos, ¿no? Saber qué color les gusta, saber qué tipo de juegos les gusta, que si les gusta el ajedrez, también el ajedrez es una excelente terapia, que yo la recomiendo enormemente porque eso ¿qué va a hacer? Trabajar con los hemisferios cerebrales. Entonces es como una gimnasia cerebral. Y también hacer ejercicios de gimnasia cerebral, porque también, por ejemplo, el mantener una rutina de sueño, ¿no? De que si se tienen que levantar al día siguiente a la escuela, dormir a determinada hora, porque eso va a ser un factor determinante para la cuestión neuronal de ese niño, ¿no? Tener cuidado, porque a mí me han tocado adolescentes de 13 años manejando alcohol, ¿no? Entonces, estar muy, muy alerta. Y les quiero decir, ¿no? No necesariamente el alcohol ya necesita ingerirse. Hay muchas otras formas de ingestión y los niños lo hacen y los papás no se percatan. Y dicen, ay, no, mi niño, pero sí es un santo. Y el niño ya trae alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, es importante y siempre pedir ayuda, ¿no? Es importantísimo pedir ayuda porque a veces es, yo puedo solo, ¿no? Yo puedo sacar a mi hijo solo. No, 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 eso es un ego tremendo, ¿no? Es una egolatría tremenda, garrafal, que a veces queremos abusar de eso, de pensar, oh, yo puedo ayudar a mi hijo porque si tiene problemas con alcohol o con drogas. No es cierto, no es cierto. Y más ahora, ¿no? Que hay tantos lugares. Entonces, la familia y amigos de personas con depresión han encontrado que resultan de utilidad los puntos que les voy a dar. Aprender a documentarse acerca de la depresión. ¿Cómo pueden ustedes sacar adelante? Puede saber que de alguna manera no piense que la persona con depresión no desea mejorar, aunque a veces piense uno que por pereza o por apatía, ¿no? Entonces,
hay que ayudarle a reconocer por qué tiene esas fuentes de estrés. ¿Cuál es la forma más adecuada de hacer frente a eso, no? Entonces, el tener siempre un teléfono de emergencia para estar alerta de que el niño esté conectado con nosotros, porque a veces puede caer en una depresión y las situaciones ocurren en segundos. En segundos. Y les digo porque yo vivía en Chicago y ahí muchos niños han tomado su vida. Entonces, es importante ayudarles a llevar una vida saludable, a tener como un tratamiento, ¿no? Decirle, mira, vamos a salir de esto y hacer que él se sienta acompañado, acompañada, porque no saben a veces de dónde viene, ¿no? De dónde viene esa depresión. Todos a veces pueden tener esa depresión porque los papás se separaron, porque un papá falleció o porque se cambiaron de ciudad o de país, ¿no? Entonces, si un niño está cambiando de peso, tanto subiendo o bajando, pues hay que ver si ese niño está inquieto o lento, o si se siente sin fuerza o culpable. Esos son síntomas de depresión. Entonces, hay que animarlos a que pidan ayuda, ¿no? De que sientan que tienen ese apoyo familiar. Así que los invito. Y también aquí tengo algunas flores de Bach que les puedo sugerir. La de Mostard, por ejemplo, Mostard y Gentian para la depresión. Para la autoestima, el Crab Apple. Esa es muy buena para la autoestima. Y también el White Chestnut para la cuestión del insomnio. Entonces, si ustedes, vamos a dar un curso también de flores de Bach aquí en la escuela, porque eso les va a ayudar mucho a tener una asesoría. Y aparte de eso, vamos a dar un curso en donde les vamos a dar fórmulas de códigos de números, en donde ustedes pueden impactar esos códigos, por ejemplo, en una botella de agua, ponerle un número y para que ese niño esté tomando, por ejemplo, ese White Chestnut, ¿no? Pero les vamos a dar los códigos. Eso lo vamos a dar en abril, más o menos. Pero estén pendientes, por favor. Y es importante que la habitación del niño esté limpia. Si está desordenada, no le griten. Díganle, a ver, hijo, ¿qué te parece si arreglamos entre los dos tu recámara? ¿Y qué te parece si tú arreglas tu recámara, vamos al cine o vamos a tener una actividad que sea de tu gusto? Pero no lo agredan. Arregla esa recámara porque si no, esta no es tu casa. No. Eso es lo peor que pueden hacer. Eso es una contraterapia. Entonces es importante que los niños salgan al sol, el que salgan a caminar, que quieren estar en el teléfono. Mira, hijo, vamos a hacer un trato. Vamos a caminar un poco, dejas el teléfono a un lado y después te llevo a comer algo que a ti te guste. Entonces, negociar. La vida es eso, negociación. Porque si nosotros queremos como autoridad someterlos, eso ya se terminó. Ya estamos en el siglo XXI. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque ya abrieron por ahí los micrófonos. ¿Alguien? A ver, entonces, si gustan ponerme ahí algún mensaje, si tienen ustedes alguna pregunta, para que así yo me vaya acordando, porque de repente necesito ese feedback. Y no puedes curar sin crecer. Y no puedes crecer sin curar o sin sanar. Entonces, muchas de las heridas que traen nuestros hijos son heridas de nosotros. Y que nos es difícil a veces reconocer, asumir, afrontar y sanar. Entonces, yo les invito a que veamos qué no he sanado
Y les animo a que se hagan constelaciones aquí con nuestra querida directora. ¿Por qué? Porque eso va a mover montañas, créanmelo. Pero lo más importante de todo esto es tener la humildad de saber que necesito ayuda. Entonces, ¿no tienen preguntas por ahí? Bueno, pues ya de alguna manera les agradezco mucho por haber estado aquí. Pati, Dígame, yo dígame. pregunté cómo Dígame. apoyar a un hijo ya adulto. Sí. Él vive conmigo, pero lo siento en depresión y se paralizó. Iba muy bien en su negocio y se paralizó. No sé qué fue lo que sucedió. No he identificado, la verdad, pero él vive conmigo, es muy leal a mí. Usted es terapeuta, ¿verdad? Sí, Sí. soy consteladora. Consteladora. Ajá. ¿Sabe qué puede ser lo que les decía? De que Sí. puede ser algo que esté atrapado ahí con la numerología. ¿Algún ciclo? ¿Qué edad tiene su hijito? No, ya no es hijito, ya es hijote. Ya tiene Bueno, 40 años. yo así les digo. Para mí Sí. todos son hijitos, todos son, ya Sí, ve, sí, cuando uno es cierto. mamá, uno siente que todos son hijitos. Sí, sí, ¿Qué edad sí. tiene? ¿40? No, ya tiene 40, sí. Pero Sí, está pues paralizado. es exactamente, sabe que es su Urano cuando nació a su Urano, a Urano del cielo ahorita. Entonces vino algo como a romperlo. Ajá. Entonces eso, ¿él de qué día es? 28 de septiembre de Sí, 1981. exacto. Ahí eso tiene repercusión, eso de haber nacido en 81. Ujú. Sí. Y, Él es libre y yo también soy libre. ajá, a ver, ¿de qué día es de septiembre? ¿Dice 28? 28, sí. Sí, bueno, primero que todo, ahí puedo ver a Urano que le está rompiendo estigmas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo importante sería que le pusiera, por ejemplo, póngale una vela azul, ¿Azul? sí, con su nombre, Sí. porque es como si su espíritu estuviera desconectado. Sí. Que eso De es lo que niño. hablamos en la medicina china y en los indios, y eso habla el doctor Bellinger, que por eso yo amo lo que hago de la tradición Lakota, porque los indios hacemos eso también cuando alguien está deprimido, Ajá. como que juntarse, ¿no? Toda la tribu, toda la comunidad y hacerle como una sanación, por ejemplo. Yo no sé si usted esté casada, ¿sigue Tengo, casada? no, tenemos más de 20 años que me divorcié. Sí. Bueno, ahí está parte de eso, de cuando él tenía esos 20 años, es ahí como este ciclo que se está repitiendo. Bueno, hago un comentario que en su momento, no me recuerdo quién fue, me dijo que estaba desconectado. De niño estaba desconectado. Incluso su aura no se unía. La cabeza era una cosa y no se unía con el cuerpo. Sí, pero hay que, con esta vela azul, si usted Vela está azul. como Sí. haciendo oración para él, Sí. de alguna manera de que vuelva a reconectarse con su espíritu. Porque Okay. eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la selva, los abuelos, cuando Sí. un niño está desordenado, está desubicado, Sí. pues a hacerle una ceremonia, ¿no? Y en los Lakotas también se hace lo mismo. El otro día pasó un detalle, como las 3:30 más o menos, lo oí gritar y me habló. Me dijo que tenía un sueño, era como, y empecé muy escalofriada cuando me estaba platicando y todavía ahorita siento escalofrío en todo el cuerpo. Entonces nos pusimos a hacer pues una cuestión de Theta Healing, fue lo que apliqué, Theta Sí. Healing,
para desalojar, porque había entes en su cuerpo y en el mío y en el de uno de sus hermanos que no vive conmigo. Entonces terminamos como, mira, ahorita estoy súper escalofriada. Terminamos como a las 5:30 de la mañana, un poco más tranquilos hemos estado, pero otro detalle, a las 3 de la mañana estamos despiertos. Es algo que tenemos, que no podemos dormir temprano. No Pero el sé. escalofrío, acuérdese que eso es muerte. Bueno, sí, lo traigo mucho, muy escalofriado. Y sí lo noto, de repente se me pone muy enojado. Cuando le exijo algo, se me pone enojado, pero es súper, es muy amoroso, es muy tranquilo. Normalmente es tranquilo, es muy firme en lo que hace, pero sí está muy unido a mí. Definitivamente que está muy unido, es el mayor, es el primero. Sí. Y mi hija en una ocasión me dijo, ¿no has entendido? Bernabé nunca te va a dejar. Le digo, es que tiene que dejarme porque yo puedo ahorita. Y le he dicho, No, te pero puedes ir. no es de que lo aleje, sino simplemente es, ahorita necesita el acompañamiento. Ahorita él necesita acompañamiento, pero porque con este Urano, él está explosivo. Él Sí. está explosivo. Haga de cuenta que trae como si trajera una máquina de esos de toques, Sí. que si le hablan, se enoja, ¿me entiende? Sí. Entonces, la vela azul va a ser mucho ayuda para el espíritu de él, pero la tiene que tener prendida y se le apaga, y digo, se le acaba y otra. Y otra. Y eso le va a ayudar mucho De a de preferencia alguna manera. de preferencia cera, no parafina, ¿verdad? Sí, de preferencia, pero mire, ahorita en estas circunstancias que no sé cómo esté, ¿usted en dónde vive? En Zacatecas, México. Oh, mire, qué bonito Sí, Zacatecas. hermoso. Sí. Algún día tengo que ir para allá. Sí, será Sí, encantador y también, sí. sí, no, muchas gracias, pero la vela azul, trate de tenerla prendida, 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 prendida permanentemente. Y ahí en un momento dado le puedo recomendar que le lea mucho el Salmo 145. 145, sí. Muy bien. Eso también, leerlo 7 veces diarias para Sí, de alguna manera, para él, dedicado a él, muy bien. porque no lo va a hacer él, ¿me entiende? No No, sé, digo. no, 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 no. Su hermano nos pasó meditaciones de desalojo y cosas de esas, y no la he hecho. Bueno, yo tampoco. Yo he hecho una. Yo tampoco. Como que desde niños anduve con cosa de que anduviéramos en lo espiritual y cosas así. Y mi hijo más chico sí siguió con una de ¿cómo se llama? La De biodescodificación. sí, no, es de otro. Energía cuántica, Oh, no me acuerdo. ajá, ajá. Pero él ha estado ahí y él es el que nos ha pasado, me pasa a mí, porque también procuro, también él se lo siento deprimido, pero él está lejos, él está fuera de conmigo, él se fue a vivir a otro lado. Soltero, no está, ninguno de ellos está casado. Ajá. Apenas se casó mi hija y tiene bebé, son 3. Pero sí, esta parte sí la siento muy fuerte, porque ahorita otra vez volví a escalofriarme. Siento muy fuerte que, con la necesidad de que Bernabé salga adelante. Bernabé es el mayor, se llama Bernabé Alejandro. Pídale una constelación a Sharon. Sí, tengo pagadas para él y para mí. Para él y para mí. Entonces ahorita pues ya surge esta parte para verlo con ella. Porque yo también Sí. tengo mis cosas, ¿verdad? Tengo también mis cosas. Otro detalle, el abuelo de él no es el abuelo, es el hermano del papá. O sea que mi suegra fue violentada por el suegro. Entonces, y eso el que era mi marido, pues nunca se adaptó, nunca, no está adaptado, no está adaptado. Está afuera, nada más que él no sabe que no es su hijo, no, que su padre no es su padre. Que el que él considera su padre es su hermano, no lo sabe. A mi hija le dijo la mamá de una amiga de allá de donde son ellos, y en constelación salió. Entonces, el que fue mi marido parece un niño, se maneja como si fuera un niño caprichudo. Infantil. Totalmente infantil y muy caprichudo. Y entonces... Él tiene su hijo tiene que sanar ese papá infantil. sí, sí. Sí.
Y Sí. lo tiene que sanar antes de que la vida lo haga a que lo sane, ¿me entiende? Sí, 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 perfectamente. Pero sí, ojalá que haga usted la constelación con Sí. nuestra directora Sí. y le va a servir muchísimo porque uno de constelador a veces se resiste a que alguien más le ayude a uno, Ajá. pero sí es importante. Sí, de hecho ya hemos tenido, he tenido dos con Charo, el Luna, no tiene, creo que también ya dos, y tengo ya pagadas otras, una para él y otra para mí. Sí, Entonces ahorita surge esta parte para decirle, oye, ¿sabes qué es? Lo voy a platicar, es conveniente que esto, porque afortunadamente mis 3 hijos son abiertos a esto. claro, además de Sí. todo, él va a ver inmediatamente de que él haga la constelación, cómo se Sí. le va a abrir el camino, porque Muy bien. esto tiene que ver con ancestros, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Ujú. definitivamente, y hacerlo a la brevedad para que él sienta, porque sí, o sea, los planetas, la ventaja que tenemos con los planetas que de alguna manera podemos como negociar con ellos también. Ah, ok. Negociar con ellos para que de alguna manera sea menos intenso, ¿no? La sensación. Pero Sí. también yo le sugeriría que le diera flores de Bach. Sí, sí, sí le he estado dando. Incluso yo no se las diagnostico, también tengo flores de Bach, pero yo no se las diagnostico por ser la mamá. Claro. Les digo, porque puedo manipular en un momento dado el péndulo, ¿verdad? No, Entonces, pero lo que le digo, por ejemplo, para la autoestima, sí, pues a esa ver. del white chestnut, ¿no? Ah, de veras, sí, cierto. Y trae Crab apple. Ujú. ujú. Así que ojalá que de alguna manera todo esté bien y no deje de comunicarse con nuestra directora. Sí, sí, sí. Sí, ahora con las prácticas de la sombra y de la polaridad me han salido cosas muy importantes que no las había visto yo. Y también son de las cosas que quiero constelar. Y ahorita repercute aquí con él. Él es súper leal al papá y a la mamá, a los dos. Porque Claro, también tiene mucho del papá, mucho. Ujú. perfecto. Muy bien. Y me dice Yovaira, y ese negociar no sería premiar o de una u otra forma una sutil manipulación. Claro que puede ser una manipulación, pero en este momento estamos en emergencia. Sí. Entonces tenemos que usar todas las herramientas que tengamos para, para que ellos salgan de ese agobio del teléfono. Entonces, sí, y si no, también sesiones de hipnosis, también eso le puedo Así. recomendar a usted para su hijo. Sí. Sesiones de hipnosis le harían muy bien. Dice que para cuándo iniciarían los cursos. Bueno, yo creo que este de los códigos que les voy a dar, lo voy a hacer en marzo, no es cierto, En abril. en abril, porque voy a andar viajando. Entonces, en abril, para poder organizar bien el curso y poder proporcionárselos, porque eso va a ser muy interesante. Va a ser es los viernes, porque nuestra directora es cuando me permite tener este webinar especial, que lo estoy manejando diferentes tópicos, y también me gustaría que me escribieran en el chat qué tipo de tópico quieren ustedes que toque. Puedo tocar tópicos acerca del sistema nervioso central, puedo tocar tópicos acerca del sistema gastrointestinal, que de alguna manera todos son herramientas para que podamos trabajar con nuestras familias. Así que les voy a contar un pequeño cuento de un rey antes de irme, porque ya casi cerramos. Entonces, había un rey que era un rey muy triste, pero que tenía un sirviente que era muy feliz. Siempre llegaba y lo atendía y le servía y derrochaba felicidad ante él. Y el rey lo mandó llamar y le dijo: paje, ¿cuál es el secreto? Y le dice el paje: ¿cuál secreto, su alteza? No hay ningún secreto. No me mientas, paje. He estado mandando cortar cabezas por ofensas menores que una mentira.
Y le dice el paje, no, no le miento, Alteza. No le miento. ¿Por qué siempre estás alegre y feliz? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás alegre y feliz? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Mis hijos viviendo en la casa que usted nos proporcionó. Nos podemos dar algunos gustos con el salario que usted me da. Y le dice, si no me dices ya el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero, majestad, no hay secreto, nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo le esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. Entonces el sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco, no consigo cómo explicarme cómo este sirviente siempre está contento. Él siempre está viviendo de prestado, de ropa usada, alimentándose de las sobras de los cortesanos. Y cuando se calmó, mandó llamar a uno de sus sabios consejeros, un astrólogo. Y entonces le contó la conversación que había tenido con su sirviente por la mañana. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad. Es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Así es. Y él no está en el círculo. Así es. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Y qué círculo es ese? Es el círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada, le dijo el rey. La única manera para que entendieras sería mostrártelo con hechos. Y le dijo, ¿cómo? Haciendo entrar a tu paje, a tu sirviente en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta, Su Majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito. Pero, ¿él no se dará cuenta de que esto es una infelicidad? Sí se dará cuenta. Entonces no entrará. No lo podrá evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará él y no podrá salir. Tal cual, Majestad, tal cual. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender su estructura, la estructura del círculo? Y le dijo el rey, sí, sí estoy dispuesto. Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero con las monedas. Majestad, hasta la noche. Y así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey y juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Y allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no se lo cuentes a nadie. ¿Cómo lo encontraste? Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban desde atrás, desde unas matas para observar lo que pasaba.
El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró a todos lados y entró en su casa. Si cierran por ahí su microfonito, por favor. Y desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solamente la vela. Y se había sentado y había vaciado el contenido de la mesa. Sus ojos no lo podían creer. No podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Y el que nunca había tocado una de estas monedas tenía una montaña de ellas hoy para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar a la luz de la vela sobre ellas, las juntaba y desparramaba, hacía pilas de monedas. Y así jugando y jugando, empezó a hacer pilas de 10 monedas. Una pila de 10, 2 pilas de 10, 3 pilas de 10, 4 pilas de 10, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó la última pila, 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa, primero buscando una moneda más en el piso, buscándola en la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. Me robaron, y gritó, me robaron, malditos. Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas, vació los bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró nada. Salió fuera de su casa y sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. Y 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se veían pequeños, arrugados. Los dientes mostrándose. El sirviente guardó las monedas en la bolsa. Si le cierran el micrófono, por favor. Guardó el sirviente las bolsas, las monedas en su bolsa. ¿Y cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? ¿Con cuánto podré yo juntar para comprar esta moneda número 100? Y todo el tiempo hablaba solo en voz alta, estaba dispuesto a trabajar duro para conseguirla. Después quizás no necesitaba trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas un hombre es rico. Con 100 monedas se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo necesario para comprar esa moneda. Y 12 años es mucho, él pensó. Quizás pudiera pedirle a la esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea. Y sacó las cuentas sumando su trabajo en el pueblo. Era demasiado tiempo. Quisiera vender. Hay cosas para poder tener esta moneda. Y estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más un par de zapatos? Era un sacrificio. El paje había entrado en el círculo de los 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes, tal como se le ocurrieron ese día. Una mañana el paje entró a la alcoba real, golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. Y le dice, ¿qué te pasa?, preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quería su alteza? ¿Que fuera su bufón y su juglar también? Y no pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor.
¿Y cuál es la moraleja que tenemos aquí? Que debemos de aceptar lo que vivimos, de aceptar nuestra vida con humildad y saber que tenemos demasiadas cosas y no estar pensando en ser con esa avaricia de tener más. Simplemente aceptar, trabajar lo que tenemos, todo este parte de nuestros ancestros que tenemos que resolver y que muchas veces negamos y debemos de darnos permiso de ser felices. Así que esto es el cierre del día de hoy. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y recuerden el que todos tenemos una misión aquí y venimos como los hámsters dando vueltas. Nosotros somos nuestros ancestros. Entonces, ¿a qué estamos aquí? A reparar. Venimos a reparar. Así que les dejo a todos mi agradecimiento, muchas bendiciones y de alguna manera, sistema nervioso y biodescodificación. Muy bien, vamos a trabajar. Sí, porque hay muchas secuelas. Sí, urge esta de la cuestión de depresión. Ya voy a tocar un tópico en donde nos vamos a adentrar más en el cerebro, en el sistema nervioso central. Así que yo les agradezco a todos y las flores de Bach nos van a servir para compensar nuestro sistema nervioso y estabilizar nuestros pensamientos. Así que por favor no se pierdan, en abril voy a dar ese curso de los códigos y las fórmulas para que ustedes puedan tenerlos. Por ejemplo, si no tienen ustedes insulina, trabajemos con ese código y ustedes lo puedan tener si están en un lugar en donde no tengan acceso a esos medicamentos y aparte de eso con las flores de Bach. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y muchas bendiciones para todos y cada uno. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a nuestra directora. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. No son códigos de Grabovoi, son otros códigos que de alguna manera se han recibido por otros canales, porque los de Grabovoi ya los conocen todos. Pero les agradezco mucho a todos por estar aquí. Feliz fin de semana, los amo. Acuérdense que todos somos uno y uno somos todo. Y cuando llegue este link los viernes, por favor, reenvíenlo. Igual los de la semana, por favor. Cuídense mucho y gracias a todos, por favor. Muchas bendiciones. Gracias por todo, Pati, y a todas. Claro que sí, bendiciones para sus vidas a todos. Bendiciones para usted también. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta pronto. Gracias también a Luna y a todos. Adiós. Gracias. Adiós.